Buenas noches, Fernanda, ¿cómo me escuchas? Bien, doctor. Ok, Buenas muchas noches. gracias. Por favor, no olviden registrarse en el chat de la grabación en cada sesión para tener control de asistencia. Bien. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan? Creo que no me escuchan. ¿Quién confirma, aparte de Fernanda, el audio? ¿Cómo me están copiando, jóvenes? Sonia, ¿cómo me copias? Creo que no me escuchan. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Allá. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias chicos, gracias. Bien, mientras se van conectando, el día de hoy vamos a abordar otro tema que tiene que ver también con la sucesión testamentaria en relación a la ejecución o al cumplimiento que tiene que realizarse de la última voluntad que el testador ha manifestado mediante un testamento. Creo que hemos visto los otros institutos jurídicos que tienen bastante relevancia con el tema de la sucesión testamentaria, contando desde la legítima, la institución de heredero, el acrecimiento, los medios de exclusión sucesoria, la sustitución de sucesores testamentarios y demás, ¿no? Pero surge la pregunta en saber cuál es el mecanismo que la ley prevé o que la parte testadora prevé para que ese testamento, como manifestación de su última voluntad, pueda cumplirse en el marco de lo que ha sido su propia decisión. ¿Qué es lo que el testador debe dejar o debe hacer para que esa decisión que ha asumido de dejar un testamento y de establecer la distribución de sus bienes hereditarios llegue en el marco de lo que él ha dispuesto, siempre respetando el derecho a la legítima? De pronto para muchos no es nuevo este término, de pronto para algunos sí lo es, pero tiene que ver con la concurrencia de un ejecutor de la última voluntad del testador. Este ejecutor, en el derecho sucesorio, conforme el Código Civil, se denomina albacea, ¿sí? El albacea. En primera instancia vamos a revisar los pincelazos del tema y posteriormente vamos a ver qué es lo que establece el Código Civil con respecto a los albaceas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es el rol que juegan en el cumplimiento íntegro del testamento? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son los límites y cuáles son las responsabilidades que este señor o estos señores adquieren
para poder ejecutar o hacer cumplir el testamento del testador. Bien, empecemos. Vamos a entender que el albacea es la persona designada o nombrada por el testador. ¿Sí? Podría ser eventualmente nombrada también por un juez e inclusive por los propios herederos. Por un juez cuando fruto de un proceso judicial en la vía voluntaria o en la vía contenciosa, determina esta autoridad judicial designar a un tercero ajeno para que se constituya en ejecutor del testamento. Podría ser también que los herederos asumen la decisión de designar a un ejecutor del testamento que ha dejado su testador, en el hipotético caso de surgir algunas controversias entre ellos, algunas diferencias, malos entendidos, que puedan complicar el proceso de distribución de los bienes dejados por el testador. Entonces, esta persona que puede ser designada en esas tres instancias va a tener como misión, ¿sí? Va a tener como la responsabilidad de hacer cumplir y ejecutar las disposiciones o las decisiones que el testador haya podido establecer en su testamento, ¿sí? Y es precisamente cuando es designado por el testador que se va a enmarcar sus actos, ¿sí? A las facultades o a las atribuciones que el testador le hubiera señalado en el testamento. No es un representante legal, que no se malentienda de que el albacea sea el representante legal, el apoderado o el mandatario del testador. No podría serlo. No podría serlo porque, como bien saben ustedes, si bien en vida el testador asume la decisión de faccionar o elaborar su testamento, ¿cuándo cobra eficacia ese testamento? ¿Quién podría contestarme? ¿Cuándo cobra la eficacia legal el testamento de una persona o dejado por una persona? ¿Nadie? A ver, ¿el testamento se realiza en vida del testador o cuando ya fallece? ¿Qué me dicen? Doctor, Adelante. cuando ya fallece, había estado apagado mi micrófono, va a disculpar. O sea, ¿el testamento se hace cuando ya fallece? No, No, doctor, el testamento se hace doctor, cuando está en cuando vida. está vivo, doctor. Ah, ya. El testamento va a ser elaborado en vida del testador. El testador es quien va, ya sea en la modalidad de testamento abierto o ya sea en la modalidad de testamento cerrado, ¿cierto? Bien. ¿Y cuándo adquiere eficacia ese testamento? Cuando muere, pues, doctor. Ah, cuando fallece. Por eso les decía, no debemos entender al albacea como una especie de representante legal o apoderado. No es un mandatario. Si bien a momento de designarlo en el testamento o designar a otros en el testamento, el testador faculta o otorga algunas facultades, más que facultades, algunas instrucciones para que el albacea pueda hacer cumplir y ejecutar su testamento, de ninguna manera podrían ser, siquiera por analogía,
considerados apoderados del testador. Porque si se acuerdan cuando vimos contratos, específicamente el contrato de mandato o poder, ¿cuál es el tiempo de validez que tiene un mandato o poder? ¿Un año, doctor? Un año y después ¿Se puede modificar? 5 años, doctor. 5 años. Y una vez cumplidos los 5 años, ¿qué pasa? Se vuelve a hacer los trámites, doctor, para tener un nuevo poder. Y si el poderdante hubiera fallecido, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si el poderdante o el mandante hubiera fallecido? Doctora, lo que se entiende, creo que si fallece y no designa un albacea, va directamente a sus hermanos, doctor. ¿Esa es su pregunta o...? No. Para que ustedes me entiendan que al albacea lo vamos a tener como aquella persona designada, ya sea por el propio testador a momento de elaborar su testamento. Excepcionalmente también el juez puede designarlo e inclusive los propios herederos, ¿cierto? Vamos a entender que el albacea va a ser la persona que va a ejecutar y hacer cumplir las disposiciones de última voluntad del testador, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Pero no debemos entender, les decía, que el albacea sea una especie de representante legal o apoderado, porque no lo es. Y de ahí venía la pregunta, ¿cuándo adquiere eficacia legal un testamento? Y ustedes manifestaban a la muerte del testador. Perfecto, porque es así. Entonces, si nosotros por si acaso tomáramos al albacea como una especie de representante legal o apoderado, y el testamento va a adquirir eficacia legal desde el momento de apertura de la sucesión, que no es otro momento que la muerte de la persona. Y ahí hacía la comparación, si se acuerdan cuando avanzamos el contrato de mandato o poder, una de las causales de extinción del mandato o poder es la muerte del mandante. Relacionando con el derecho sucesorio, si el testador no fallece, el testamento que ha dejado, ¿tiene o no tiene eficacia legal todavía? Bien. ¿Tiene o no tiene? El testamento que ha dejado el testador. Hace un momento me decían que ese testamento cobra eficacia desde el momento de la muerte del testador. ¿O no es así? Sí, doctor. Sí, es así. Y ustedes saben bien que en el tema de mandato o poder, por eso no podemos confundirlo, una de las causales de extinción del mandato o poder o representación legal es precisamente la muerte del mandante. Entonces, si nosotros confundiéramos al albacea como una especie de representante legal, de apoderado para hacer cumplir la voluntad del testador, una vez fallecido el testador, ese mandato no tuviera valor legal. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece que la muerte del mandante constituye una causal de extinción del mandato, es decir, desaparece el mandato. Por eso la doctrina civil también establece que el albacea es simple y llanamente el ejecutor, el que va a hacer cumplir las disposiciones testamentarias del testador.
él va a ejecutar conforme el testador ha dispuesto. ¿Por qué les hago esta diferenciación? Porque desde tiempos remotos, en el ámbito del aspecto doctrinal, en el ámbito del origen, de la relevancia de los antecedentes, ha sido desde remotos tiempos discutido, especialmente la denominación de albacea. ¿Sí? Han llegado a discutir por qué albacea. ¿Cierto? Sin embargo, ya desde el derecho romano, ¿sí?, ante situaciones insalvables que podían presentarse para los herederos, entre comillas, se va generando también la sucesión testamentaria. Y con la sucesión testamentaria se dan cuenta que se requería una especie de apoyo, de asistente. Entonces va desarrollándose la figura del testamento de manera más profunda. ¿Cierto? De manera más profunda. Algo que les quiero recordar y que no pueden olvidar es lo siguiente. El mandato o poder, ¿sí?, tiene delineado en el Código Civil cuáles son sus causales de extinción. ¿Sí? ¿Cuándo termina? Ese es un aspecto formal, porque a momento de entablar cualquier conexión con respecto a quien va a representar o hacer cumplir o ejecutar la voluntad del testador, se tiene que, el único elemento en el que se encuentra, se designa o se instituye es el testamento. Porque si hablamos de la intervención de un juez, con seguridad estamos hablando de que esa división y partición de herencia o esa disposición testamentaria que se ha podido dar no ha tenido buen inicio, no tiene un buen plano medio para poder terminar bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la época del derecho romano, ¿sí?, trascendió de manera significativa esta figura. Y trascendió de manera sorprendente. ¿Por qué? Porque se empezó a entender que lo que se buscaba en el albacea era simple y llanamente el papel de un ejecutor. ¿Sí? Nada más. El albacea era simple y llanamente en el derecho romano como una persona con la obligación de ejecutar el testamento. ¿Sí? Lógicamente el testamento se respalda, ¿cierto? Entonces, el albacea, que quede claro, no es un representante legal del testador, no es su apoderado. Porque de ser así, la primera actuación que haga el apoderado como representante legal o ejecutor estaría viciado de nulidad. Por eso el albaceazgo es una figura jurídica particular dentro del derecho sucesorio y dentro del derecho sucesorio en la sucesión testamentaria. ¿Sí? Ya en la Edad Media, chicos, se lo denominaba ejecutor testamentario, albacea, contador, partidor o administrador de la herencia. En la época actual, podríamos decir que, aparte de que los herederos deben cumplir o ejecutar las disposiciones que su causante haya dejado en el testamento, el testador, previniendo ya lo que iba a pasar, ha podido en el testamento ordenar, ¿sí?, disponer el nombramiento de uno o más albaceas para poder ejecutar los actos jurídicos
que al testador le gustaría se materialicen una vez fallecido. En nuestro medio es más conocido como el ejecutor testamentario. No podemos hablar de albacea en una sucesión legal, ¿o sí podemos? No, doctor, ¿Por qué no podemos hablar ese tema en la sucesión legal? porque directamente los descendientes son los herederos, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Por qué no podríamos hablar de la albacea en la sucesión legal? ¿Nadie? ¿Cuál es la característica y objeto de la sucesión legal? A ver, ¿quién me dice cuál es el objeto, el fin, la esencia de la sucesión legal? Dos puntos a quien me contesta. Doctor, de que sus herederos siempre tienen que ser sus descendientes, doctor. Híjole, Aquí Jackie, aplica no te he principio. copiado absolutamente nada. Muy bajito te escucho. ¿Qué ha pasado? Ahora, doctor, Ya, mucho mejor. de que los herederos siempre tienen que ser sus descendientes, tienen que ir por una jerarquía, por una línea de orden. Y ahí se aplica el principio de exclusividad. Ya, ¿está bien? ¿Alguien más? En la sucesión legal, doctor, no existe el testamento. Ah, Tengo dos en la puntos. sucesión legal no existe testamento, claro, porque la sucesión legal actúa o procede ¿por qué? Por imperio de la ley. ley. ¿Cómo podría haber un albacea en una sucesión legal? Si la misma ley dispone, valga la redundancia, de que en la sucesión legal o ab intestato, la distribución, la otorgación de los bienes hereditarios opera por el solo imperio de la ley. Pues mal podría haber un albacea en la sucesión legal. De ahí que el albacea es una figura también como otras innata de la sucesión voluntaria o testamentaria. ¿Está claro? Sí, doctor. Independientemente de la evolución que ha tenido en el derecho, Roma, Edad Media, como ustedes quieran llamarle, la misión del albacea era simple y llanamente hacer cumplir y ejecutar hasta el final. La ley le reconoció un plazo prudente de 1 año. Es un trabajo remunerado. Por eso dice, el testador puede designar uno o varios albaceas para el cumplimiento y la ejecución del testamento. Podrían ser de 2 clases los albaceas. Uno universal, ¿cierto? Uno universal para todos los asuntos que tengan que ver con derechos, bienes o acciones testamentarias, y uno particular para determinadas cosas, para determinados bienes. ¿Sí? Ahora, dependiendo de cada situación, no podríamos decir fácilmente que solamente se debe nombrar un albacea. ¿Por qué? Porque será la proporción de patrimonio hereditario que tenga el testador, de pronto será la cantidad de hijos que tenga este testador, o algún otro motivo que le mueve a designar
tales bienes a favor de tales. ¿Sí? Y no directamente proceder con, ojo, que el albacea también tiene responsabilidad. Tiene bastante responsabilidad porque no tolera la norma que un albacea pueda ocultar bienes, pueda robarse bienes o cosas por el estilo. Entonces, en las farmacias digo, en las notarías grandes donde se dejan por lo general testamentos, chicos, existe, una vez que fallece el testador, existe la posibilidad de que al momento de estar dando la lectura íntegra del testamento, casi en la parte final, se advierta que el testador ha dejado como, tendría que dejar como legatario o como heredero en el testamento. Legatario, doctor. Legatario. Legatario, ¿cierto? Ha dejado como legatario dentro la porción de libre disposición que le corresponde. ¿Cierto? Y una vez regularizada o normalizada la situación, lógicamente, cada albacea tiene en algunos casos que prestar juramento ante el notario de fe pública. Eso dependerá de las formalidades que el notario de fe pública pueda imprimir en estos casos. Si el testador no ha dejado, no ha señalado, no ha instituido albaceas, se asume pues que los herederos, aparte de su condición de descendientes herederos, también lo van a hacer de herederos testamentarios si acaso alcanza el monto en el que se va a subastar. ¿Listo? Ahora, dijimos que también los herederos podrían ponerse de acuerdo de manera voluntaria, libre y consentida, designar o contratar a uno entre ellos mismos para hacer el papel de alguacil, como se llama, ¿no ve? Cuidador, seguridad. Pero si ya en un proceso las partes no se ponen de acuerdo, no dicen nada, entonces, sin mucho pensar, va a ser el juez, ¿sí? El juez en materia civil quien va a determinar que se designe a un defensor de oficio para la persona que comparezca ante la convocatoria de la lectura del testamento. Cuando este proceso se ha vuelto contencioso y se está ventilando ante juzgado, una de las costumbres más habituales, ¿cuál es? ¿Cuál es una de las costumbres más habituales cuando se convoca a la lectura de un testamento? Hasta en películas se ve. ¿Nadie ha visto? Que todos estén presentes, doctor. Que se cumpla con las formalidades, ¿cierto? Que prevé la ley. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que tener sumo cuidado, si acaso sea la elaboración de un testamento abierto, ¿cierto? No se olviden que va a ser leído por el mismo testador, a viva voz o no sé qué. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, en analizar en la lectura de un testamento, si ese testamento, ¿sí?, tiene albacea. Si ese testamento se va a cumplir a rajatabla. Si ese testamento se va a disgregar en el marco de lo que ha sido la voluntad del testador. Por eso es que muchas personas como que no confían en el testamento, por las formalidades que éste conlleva. ¿Cierto? Entonces, cuando se designa un albacea en el testamento, lógicamente este cargo, conforme a la norma también, es de carácter. ¿Qué tipo de carácter?
el papel de ejecutor de un testamento? ¿Sería remunerado o sería gratuito? Remunerado. ¿Qué dicen? El rol o la responsabilidad de un albacea, ¿sería remunerado o tiene que ser de carácter gratuito? Remunerado, Tiene doctor. que ser remunerado, doctor. ¿Cierto? Remunerado. Salvo que el testador, a momento de designar o a instituir a un albacea, haya escrito y dispuesto ya cuál es el monto de la retribución que va a tener él. ¿Quién? Albacea. ¿Cierto? Puede dejar determinado. Incluso puede designar como albacea a una persona y al mismo tiempo dejarle a esa persona, ¿cómo se llama? Algunos bienes determinados, como una especie de legado. Un legado. ¿Cierto? Entonces, no es muy usual en Bolivia que unos clientes vengan y pregunten con ustedes el tema de testamentos. La idea que todavía se conserva ahora, les comento, es que cuando escuchan testamentos asocian la idea directamente con una notaría de fe pública. Que es cierto, se va a protocolizar ahí, pero que los tiempos han cambiado. ¿Cierto? Entonces, si yo testador voy a designar a un ejecutor llamado albacea, tengo que darle un plazo. Tengo que firmar un contratito, ¿no? Partidario, como le llamen ustedes, y tengo que establecer que el rubro al que estamos dedicados es este, dependiendo de la lectura del problema que hagan las autoridades administrativas. Tengo medidas de embargo contra un testamento. ¿Podrá embargarse un testamento si es patrimonio de los herederos? ¿Podría embargarse o no podría embargarse? ¿Qué dice? No creo, doctor. Cuando se produzca la sucesión, quizás se puede caer sobre los hijos, sobre los bienes a los hijos. Claro, claro, porque hasta el momento en que lo nombra albacea en el testamento, esa persona de pronto, mientras no se sepa el contenido del testamento y donde había sido nombrado albacea, ese trabajo de cuidar casi un año del sembradío, regarlo y todo lo demás, va a pasar como una simple detentación. Por eso la norma es sabia y dice, Código 70 artículo 70 del Código Civil. Si resulta que son 2, 3, 4 o más capítulos y versículos, entonces yo voy reduciendo ese tema. Y el albacea tiene que ser tan hábil y tan responsable en que tiene que entender cuál ha sido la intención real de la persona que lo ha instituido como heredero. ¿Estamos? Entonces, la figura del albacea denota tal importancia que no es delegable. Yo si he sido designado albacea, no puedo excusarme muy fácilmente y decir, yo vivo a 3 casas, pero vivo solo, no tengo espacio, no voy a poder estar en la lectura, comprobación del testamento. A mí denme mi parte y me la ponen en una cuentita. ¿Hay o no hay personas así? Hay. De ahí que el tema del albaceazgo o albacea, ¿no? Es un tema desde ya
indelegable, no puede el notario de fe pública delegar a otra persona el cumplimiento de sus funciones, no puede. ¿Sí? Y al ser indelegable, ¿cierto? Se puede ejercer en casos debidamente respaldados o justificados ciertas funciones mediante mandatarios. Fíjense, debidamente justificados. ¿Ya? Por favor, eso tomen en cuenta. Bien. Pero, ¿qué ocurre si el albacea, con un buen asesoramiento, la postura de la parte contraria, hace que se le vaya a especificar de manera equitativa las atribuciones del albacea? ¿Sí? Lleva a aquello. Por eso dice, si el testador no ha especificado las atribuciones del albacea, le son propias de cumplir y ejecutar el testamento y la representación de la testamentaria. Procurar su seguridad, efectuar la inventariación, administrar los bienes, así como el pago de las aranceles, mandas, deudor, gastos del sepelio del trabajador, hasta que se abra el testamento y se sepa quién es quién. ¿Ya? Entonces, vamos a entender al albaceazgo únicamente como aquella persona denominada ejecutor o administrador del alba, de los bienes del titular más bien. Va a administrar todos los bienes. Puede haber una viviendita. ¿Conocen Toyosa en la América y... Híjole, ¿qué se llama esa calle? América y... Tupac Amaru, creo. Ahí está Sí, la tienda de... ¿Cierto? La tienda de Toyosa. En una ocasión, un testador dispuso que una vez fallecido, con el dinero que decía él que dónde estaba, compren una vagoneta 0 kilómetros. Y para ese acto designaba como albacea a Perico de los Palotes. ¿Quién tenía que hacer cumplir? ¿Quién tenía que encargarse de esa compra? Nadie. ¿Quién tenía? El albacea, doctor. Exactamente. Fíjense, ningún heredero le estaba encargando a la albacea. Y el albacea, lógicamente, ejecutor, hacer cumplir la última voluntad, claro que asume ese rol. Y cuando ejerce las funciones en el marco de ese rol y vuelva la sentencia o el testamento a establecer de forma clara, el albacea tendrá las siguientes atribuciones y se debe marcar una por una lo que dice el testamento. ¿Ok? De más estaría decirles que se requiere de capacidad, pero es lógico. Al principio vimos capacidad para testar y capacidad para admitir bienes hereditarios. A ver, chicos, estamos llegando casi al final. Si se corta, no se preocupen, enseguida les paso el link, ¿ya? Pero por mucha decisión, mucha confianza que ha demostrado el testador para poder instituir a su albacea, es muy necesario que revisemos ciertos aspectos, especialmente en lo que se refiere a las limitaciones e incompatibilidades que se pueden generar a momento de empezar a ejecutar el testamento. Entonces, la misma norma se va a cortar ahorita. Vamos a parar acá. Acá voy a cortar la grabación y en segundos les paso el segundo link. ¿Listo?